La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Luis XVI encarnó la contradicción entre dos épocas contrapuestas, convencido, como cualquier monarca de su tiempo, de que reinaba sobre todos los franceses por derecho divino y de que, por tanto, no tenía la obligación de rendir cuentas a nadie. El rey se enfrentó a esta situación completamente nueva para él y que nunca llegaría a comprender. Causas e ideas ilustradas. Tiene su origen en la falta de libertades individuales, la pobreza extrema y la desigualdad que existía en Francia durante el reinado de Luis XVI y María Antonieta, pero también el clero y la aristocracia gobernaban con un poder despótico y sin límite. Algunas de las causas serían: los burgueses se quejaban de los privilegios de la nobleza y el clero, pensando que estaban en un nivel mucho más bajo, buscando igualdad. También estaban los impuestos aduaneros, que dificultaban la actividad comercial de las cuales ellos se sustentaban económicamente. Otras serían las ideas de la Ilustración, la miseria y marginación del pueblo llano, como el hambre, la enfermedad, la marginación y el trabajo, la desigualdad del régimen feudal, el rigor del absolutismo y, como lo nombré hace un ratito, el clero gobernaba con poder destópico y sin límite, por lo cual el pueblo estaba harto de esto, ya que buscaban la igualdad. Etapas. Las etapas monárquicas son Estados Generales, Asamblea Nacional, Asamblea Constituyente y Asamblea Legislativa. Las etapas republicanas son la Convención, el Directorio y el Consultado. Y la última etapa es la etapa imperial. Los Estados Generales de Francia eran una asamblea extraordinaria que el rey podía convocar para discutir asuntos políticos urgentes. Se componía de representantes de los tres estamentos de la sociedad francesa: la nobleza o primer estado, el clero o segundo estado y el pueblo llano o tercer estado, y funcionaban como un consejo para la monarquía. Asamblea Nacional. Fue la institución enmarcada en el periodo alrededor de la Revolución Francesa, que existió desde el 17 de junio de 1789, sirviendo de transición entre los Estados Generales y la Asamblea Nacional Constituyente. Decidieron reformar y reconstruir el sistema estamental. Ellos querían participar en el gobierno y eliminar los privilegios a los nobles y al clero. Varios estamentos pidieron al rey que convocaran una asamblea de 3 estados, y los burgueses y campesinos separándose de ese régimen formando su propia asamblea. La asamblea tomó innumerables medidas que cambiaron profundamente la situación política y social del país. Entre ellas destacaron la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fue sustituida por la Asamblea Legislativa el 30 de septiembre de 1791, una vez finalizados los trabajos de redacción a la Constitución. El 26 de agosto de 1789 la Asamblea Nacional Constituyente Francesa aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Se suprimieron los privilegios y se confeccionaron bienes de la Asamblea y el clero. Se sancionó la Constitución del clero. El poder legislativo sería ejercido por una asamblea bicameral, compuesta por el Consejo de Ancianos. El mismo estaba compuesto por 250 miembros y el Consejo de los 500. Esta constitución suprimió el sufragio universal masculino y restableció el sufragio censitario. El directorio tiene sus inicios tras la ejecución de Robespierre el 28 de julio de 1794 y se consolida la Constitución de 1795, que establece un nuevo régimen político. En el primer directorio de 1795 a 1797 aumentó la miseria que produjo insurrecciones populares a favor de un sistema de propiedad comunal de la tierra. Esto acabó poniendo al directorio con los diputados montañeses. En el segundo directorio de 1797 a 1799 se caracterizó por establecer un régimen autoritario que abusaba de su poder, anulando unas elecciones en los distritos porque daban la victoria a sus rivales. Durante 1797 y 1799 Francia disfrutó de unas excelentes cosechas que relajaron la tensión social, pero el segundo directorio no pudo mantener una estabilidad política para consolidar su autoridad. Las principales aportaciones de la Revolución Francesa fueron: Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, instauración de la Constitución dentro del gobierno, abolición de los privilegios de la nobleza y el clero, inicio del nacionalismo. El mayor aporte fue el de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el producto más importante del inicio de la Revolución.
sancionada por la Asamblea Nacional el 26 de agosto de 1789. Contienen 17 artículos de los derechos fundamentales del hombre. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el 26 de agosto de 1789, es uno de los muchos documentos fundamentales de la Revolución Francesa, en cuanto a definir los derechos personales y los de la comunidad, además de los universales. Influida por la doctrina de los derechos naturales, los derechos del hombre se entienden como universales. ¿Qué quedó de la Revolución Francesa? Tuvo su fin con la toma del poder de Napoleón Bonaparte. Tuvo fin del orden feudal, se acabó con la monarquía y con la separación de la sociedad en clases fijas e inamovibles, como aristocracia, clero y siervos. Así renació la República como sistema de gobierno en Occidente. La Revolución Francesa también creó los soportes de la vida política, la prensa y los partidos políticos, también difundiendo los ideales de libertad, igualdad, soberanía popular y fraternidad. Napoleón Bonaparte nació en Córcega el 15 de agosto de 1769. ¿Quién fue este personaje? Napoleón Bonaparte fue un militar y estadista francés y general republicano que marcó los 3 primeros lustros del siglo XIX. Forjó un imperio a escala continental que ayudó a difundir las ideas de los revolucionarios de esa época. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político que enfrentaban a partidarios y opositores del antiguo régimen. Napoleón se unió a la causa revolucionaria como oficial de artillería tras su éxito en Toulon. Después le ascendieron a general, siendo el más joven del ejército republicano. Dirigió el ejército francés en Italia, donde exhibió todo su ingenio militar. El directorio, temeroso de la creciente fama de Napoleón, apoyó una expedición a Egipto, donde conquistó el Cairo, pero su éxito terrestre se vio manchado por su derrota naval frente a los británicos, lo que le otorgó el control del mar. Aún así, su fama no dejó de crecer en Francia y regresó y acabó con el directorio a causa de corrupción e ineficacia, con el apoyo de su hermano Luciano y otros conjurados. El 9 de noviembre, el 18 de Brumario de 1799, dio un golpe de estado, transformando así el directorio en consulado. Fue cónsul durante 10 años, pero después inició una actividad reformadora, como la creación de una organización de un aparato policial para la censura de la prensa, etc. La firma de un concordato con la Santa Sede, catolicismo como religión mayoritaria de los franceses, reformación de la administración y la educación, enseñanza como un servicio público, promulgación de un nuevo código civil que garantizaba los derechos de propiedad, del matrimonio civil y el divorcio, y por último se forjó la Gran Armée, un ejército moderno multinacional. En mayo de 1804, Napoleón se coronó emperador y soñaba con unificar Europa bajo la hegemonía francesa. Gracias a su ingenio, la Gran Armée venció a las coaliciones contra él en Austerlitz, en Jena y en Friedland. La victoria en Trafalgar de los británicos le dio el dominio del mar y por eso los intentó ahogar económicamente mediante el bloqueo continental. En 1808 los ejércitos napoleónicos invadieron España y Portugal, pero su población mediante guerrillas acosaron a los franceses y pasaron a denominarse Ulcerilla Española. Reino Unido se aprovechó de esta oportunidad para enviar un ejército a la península y así hostigó a las tropas napoleónicas. En 1812 Napoleón invadió Rusia, o al menos lo intentó, ya que aunque llegase a conquistar a Moscú, el invierno ruso consiguió acabar con la Gran Armée. Al año siguiente Europa se sublevó contra Napoleón y lo venció casi definitivamente en la batalla de Leipzig. En abril de 1814 Napoleón abdicó y se retiró a la isla de Elba. En Francia, mientras tanto, se restauraron a los Borbones, pero de todos modos Napoleón regresó en marzo de 1815, emprendiendo así el efímero de los 100 días. De todos modos, la batalla de Waterloo acabó con sus sueños, ya que fue derrotado y desterrado definitivamente a la isla de Santa Helena, donde el 5 de mayo de 1815
1821 moriría. A partir de 1800, Francia experimentó un periodo de estabilidad política y social después de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Aunque la monarquía había sido restaurada después de la caída de Napoleón, el país se había transformado enormemente en los años siguientes a la Revolución y la República. La economía francesa se recuperó con el crecimiento de la agricultura y la industria, la creación del Banco de Francia en 1800 y la promulgación de leyes que facilitaban la inversión extranjera y la libre empresa contribuyeron al crecimiento económico. El resultado de la Revolución Francesa tuvo como consecuencias el fin de la monarquía y de los privilegios del clero y la nobleza. Así, con el surgimiento del nuevo orden político y social hijo de la Revolución, empezó a cambiar la economía y el poder dentro de Francia.